Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar específicamente de lo que es el alcantarillado sanitario. Bueno, habíamos dicho en las anteriores clases que la materia está compuesta por dos grandes unidades temáticas. La primera, el alcantarillado sanitario, y la segunda, el drenaje o alcantarillado pluvial. En el alcantarillado sanitario es lo que recogemos y tratamos las aguas residuales. Ya hemos dicho qué es, cuáles son las aguas residuales. Hemos definido claramente que hay tres tipos de aguas residuales. El concepto global de aguas residuales, ¿no es cierto? Es un líquido que está contaminado y es proveniente del uso doméstico, del uso de las industrias y del uso de las instituciones. O sea, ese conjunto de aguas se llama aguas residuales que nosotros recogemos a través del alcantarillado sanitario. Habíamos dicho de que el alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial se trató en cierto momento de llevar por un solo sistema de conductos o tuberías, pero que se han tenido varios problemas y esos problemas de origen técnico, de origen económico, han llevado a que se vuelva nuevamente a tener un sistema de recolección a través de unos colectores para recoger las aguas residuales y por otro el sistema de drenaje pluvial para recoger las aguas de lluvia, ¿cierto? Entonces, no es necesario que lo copien porque esto también se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Entonces, el alcantarillado sanitario se lo puede definir como el conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores, emisarios, cámaras de inspección, terminales de limpieza, tubos de inspección y limpieza, que permite la recolección, el transporte de las aguas residuales hasta la planta de tratamiento o la disposición final. Yo he querido, porque hemos dicho que vamos a empezar a hablar, utilizar técnicos o términos técnicos para diferenciarnos de los que no son ingenieros. Entonces, he hecho este pedazo de ciudad, en cuantos manzanos, para denominar con claridad cuántos tipos de colectores hay en el sistema de alcantarillado sanitario. Colectores secundarios. ¿A qué llamamos colectores secundarios? Fíjense, son las conexiones domiciliarias, todas estas conexiones domiciliarias que están saliendo de los predios particulares de nuestras casas y se unen a los colectores que están pasando por las calles. Entonces, a la conexión domiciliaria, al tramo de la tubería, desde la última cámara que tenemos nosotros de salida en nuestra vivienda, hasta el colector que está pasando por la calle, se denomina colector secundario. Colectores secundarios son las conexiones domiciliarias, son las conexiones que tenemos en nuestras viviendas. Entonces, quiero que se lo graben bien, porque voy a preguntarles teoría voy a preguntarles teoría también. ¿Cuáles son los colectores principales? Los colectores principales son los colectores que están yendo por las calles. Están yendo por las calles y están recibiendo las aguas residuales de las viviendas.
de cada vivienda sale una conexión domiciliaria a través de un colector secundario y recibe las aguas de esos colectores secundarios el colector principal. Ese colector principal es el que recibe las aguas de los colectores secundarios y está en la calle. Esto es lo que trataron de hacer con el sistema condominial, de llevar de casa en casa, perdón, ¿no es cierto? De casa en casa, y no dio resultado esa situación. Entonces, los colectores secundarios, reitero, son los colectores de conexiones domiciliarias. Y los que van por la calle, por el predio público, son los colectores principales, que reciben el aporte de los caudales de las viviendas o de los colectores secundarios. Y se les llama colectores interceptores a los que reciben, fíjense, yo de que el alcantarillado sanitario se diseña tramo por tramo, tramo por tramo. Entonces, estos colectores secundarios van a depositar sus aguas a los colectores principales. Y los principales, al recoger las aguas de los colectores secundarios, van y vierten sus aguas ya a un colector que se denomina interceptor. Interceptar quiere decir cruzar, quiere decir ponerse, anticiparse para que las aguas se escurran a través de ese colector. Entonces, esas son las denominaciones de los colectores. Por ejemplo, en este gráfico, los colectores secundarios son todas las flechitas celestes que están saliendo de las viviendas, supuestamente, ¿no es cierto? Todas las flechitas celestes. Los colectores principales son los que tienen un color naranja, café, no sé qué será, y los interceptores que tienen el color negro, que son precisamente lo que se interceptan al flujo de los colectores principales, ¿cierto? Y finalmente, el principal colector que no recibe ya caudales de ninguna manera es el denominado emisario. El emisario es el colector principal de todo el sistema que está y nace en la parte más baja de toda la mancha urbana que hemos visto, de un punto bajo, y que lleva ya la totalidad del caudal que nosotros hemos venido recolectando de las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. Este emisario es generalmente de mayor diámetro que todo el resto de los colectores. Desde luego que sí, porque está transportando el caudal ya prácticamente que hemos recogido, que hemos recolectado de las aguas residuales de la mancha urbana. Entonces, este emisario es de mucha importancia y es el que transporta las aguas de ese punto más bajo hasta la planta de tratamiento. ¿Cierto? Entonces, hay 3 tipos, 4 tipos, si quieren ustedes llamar con el emisario, 4 tipos de colectores. Los secundarios, los principales, los interceptores y el emisario. El emisario se diferencia del resto porque no recibe aguas de ningún colector. Aquí, por ejemplo, los colectores principales reciben las aguas de los colectores secundarios. Los colectores interceptores, los secundarios,
los colectores y los interceptores reciben las aguas de los colectores principales y el emisario en el punto más bajo recibe el agua ya de toda la mancha urbana. Pero en su curso, en su longitud, en su trazo, el emisario ya no recibe ningún tipo de agua residual. Entonces, ese es el problema. Ingeniero. Adelante, lo escucho. Ingeniero, una pregunta. Las conexiones domiciliarias pueden ir en la red principal y en las intersecciones de Y en los interceptores. interceptores, sí, correcto, pueden ir. Pueden ir. Un interceptor, por ejemplo, muy buena su pregunta. Vamos a verlo a este interceptor que estoy marcando, yo ven el cursor de mi ratón, ¿no es cierto? Por acá está el interceptor, ¿no? A eso lo llamamos interceptor. El interceptor recibe el agua residual de las conexiones domiciliares, o sea, de los colectores secundarios, y además recibe las aguas de los colectores principales. Está muy bien su aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿El colector principal puede envolver el manzano o cuando se trata de una esquina siempre va así en solo dos calles del manzano? No. Este es un dibujo para explicar la denominación de los colectores y la clasificación. Nosotros tenemos que poner los colectores en todas y cada una de las cuadras. Se tiene que dar la vuelta al manzano. Es un dibujo para solamente clasificar los colectores. Solamente para eso. Pero nosotros tenemos la obligación de poner aquí, por ejemplo, un colector, aquí poner otro colector, aquí, en toda la parte que le falta, dando vueltas el manzano, porque también hay aporte sobre este frente del manzano, aporte de aguas residuales de las viviendas que están justo sobre ese frente. Entonces hay que sacar a la calle, ¿no es cierto? O sea, Sí. no lo tome este dibujo como un trazo de colectores, sino solamente como un trazo de colectores con el fin de clasificar, nada más. ¿Está bien? Está bien, gracias. ¿Por qué? Pues, bien. Una vez que hemos definido qué es un sistema de alcantarillado, hemos definido de qué está compuesto ese sistema. No me han preguntado. Yo he hecho la clasificación de los colectores solamente, ¿cierto? Pero es el conjunto, volvamos a la definición, de colectores secundarios. Está bien, ya sabemos cuáles son. Principales, está bien, ya sabemos cuáles son. Interceptores, ya sabemos cuáles son. Emisarios, ya sabemos cuáles son. Cámaras de inspección, terminales de limpieza, tubos de inspección y limpieza, que permiten la recolección, el transporte de las aguas residuales hasta la planta de tratamiento de disposición final. Resulta de que todos estos elementos, como las cámaras de inspección, terminales de limpieza, tubos de inspección y limpieza que permiten la recolección, son obras hidráulicas menores, estructuras hidráulicas menores que permiten la continuidad del flujo, la conexión de dos o más colectores. En cada esquina donde hay un cruce, una llegada de dos colectores, se pone una cámara de inspección. ¿No es cierto? Esas cámaras de inspección son visitables, es decir, nosotros podemos ingresar a las cámaras de inspección para hacer operación y mantenimiento. Operación para ver cómo está funcionando y mantenimiento cuando por ahí se taponan. Muchas veces han debido ver ustedes en alguna esquina donde hay un agente de COSAL que ha destapado el alcantarillado sanitario y está tratando de quitar el taponamiento que existe
en los colectores. Porque como les decía, la anterior clase y la anterior también, es imposible poder definir con claridad qué tipo de agua llevamos nosotros. Yo les contaba de que sé ver cosas que ni se imaginan que van dentro de los colectores. Entonces, no puede ser de esa manera y obviamente tenemos que tener elementos de limpieza y control, elementos que permiten, ¿no es cierto?, hacer una operación adecuada de los sistemas de alcantarillado sanitario. Hay mecanismos que nos permiten, hay equipos y maquinaria que permiten que se pueda efectuar esa limpieza con la pulcritud y con la periodicidad que requiere, con la finalidad de poder tener un sistema que fluya adecuadamente y no tener problemas de taponamientos que generan incomodidades, molestias a los usuarios de los sistemas de alcantarillado sanitario. Bien, vamos a entrar a cosas muy... Sí. Pero me queda una duda acerca de ¿a qué se refiere con tubo de inspección? Lo que ocurre, mire, cámaras de inspección son las visitadas. Terminales de limpieza son prolongaciones de tubo, ¿no?, que no son visitables. Y tubos de inspección y limpieza también que permiten meter el equipo pero no visitar. Vamos a tratar, voy a dejar de compartir esto. Resulta de que nosotros tenemos las tuberías que están yendo así, la tubería que está yendo así, mal dibujada desde luego, ¿no es cierto? Pero, y en vez de poner una cámara de inspección que son estructuras grandes que permiten el ingreso, ¿no es cierto? Porque hay un ingreso donde nosotros tenemos una especie de escalera puesta, ¿no es cierto? Y en vez de continuar con la tubería hacia aguas abajo, así, a esto le llamamos nosotros cámara de inspección. Si yo construyo muchas cámaras de inspección, que es lo mejor, eso le digo, es lo mejor. ¿Por qué? Porque me permite a mí ingresar por acá. Yo ingreso por acá y puedo ver completamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en esta tubería. Porque aquí tengo una tubería. Aquí tengo una tubería que está llegando, ¿no es cierto? Y tengo otra tubería que está saliendo, ¿no es cierto? En vez de efectuar la construcción de esta cámara de inspección, que es cara, ¿no es cierto? Yo lo que hago es lo siguiente.
Lo que hago es lo siguiente, eliminar todo esto y poner a mi tubería, ya les reitero, está mal dibujado, pero ya vamos a mejorar. A mi tubería, solo una tubería vertical. Y continúo con la tubería. Entonces, esto me permite a mí, esta tubería de limpieza, es la que me permite a mí meter el equipo de limpieza por acá. Pero yo no puedo entrar. No es visitable. Entonces, no puedo entrar. Pero sí puede entrar el equipo de manera tal que yo pueda hacer la limpieza de los colectores. ¿Cierto? ¿Ahora se entiende? Sí, ingeniero, ¿Sí? ahora sí. Perfecto, muy bien. Ya vamos a ver la cantidad de equipos que tenemos o alternativas que tenemos, porque ¿qué es lo que pasa en realidad? Lo que pasa en realidad es de que dentro ya el costo de un sistema de alcantarillado tiene mucho peso específico, es decir, cuesta mucho el tema de las cámaras de inspección, aunque ahora se ha mejorado el proceso constructivo, se hacen prefabricadas, se las lleva y se las coloca solamente, eso ha disminuido sustancialmente el costo y fundamentalmente el manipuleo de las cámaras de inspección y obviamente se vuelven un poco más económicas porque tenían un peso demasiadamente elevado frente a la red de tuberías. Entonces, mucha gente optaba por poner estos tubos de inspección o terminales de limpieza. Pero a mí no me parecía, y yo he visto tanto de esto que yo no he utilizado, alguna vez sí he utilizado un tubo de inspección y limpieza o una terminal de limpieza para ahorrar una cámara, pero cuando tenía las condiciones muy favorables. Generalmente lo mejor es construir una cámara visitable, aunque sea de menor diámetro menor son 60 centímetros para que puedan ingresar una persona, ¿no es cierto? Si son cámaras relativamente no muy profundas, entonces 60 centímetros no afecta mucho a la persona que va a ingresar y por lo tanto se puede construir ahorrando un poco esta situación. Entonces, esa es la razón por la que y cada vez se van tratando de facilitar esos que llamamos, si quieren ustedes, entre comillas, accesorios, yo no les llamo accesorios, pero que son los que nos permiten a nosotros conectar los tubos, hacer las conexiones domiciliarias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Miren, don Marco Gudiño ha accedido recién y son las 7:42. No puede ser posible. No puede ser posible. Sí.
Buen día, tengo una duda. Esta tubería que está con negro vertical, igual es un interceptor Correcto. o ah, Es interceptor también. y en un Porque momento, fíjese, a ver, José, ¿sabe por qué es interceptor? Porque ya este interceptor se convierte en colector principal, porque ya ha recibido el agua de los colectores principales. Para el trazo de esta vertical, estos se convierten en principales. Entonces, este se convierte en interceptor. ¿Está claro? sí, dije, y en un momento dijo que el emisario, o bueno, ese nudo está en el punto más bajo. Aquí. Sí, entonces estas tuberías están funcionando a gravedad, ¿sí? Correcto. Nosotros tenemos que hacer funcionar en lo posible por gravedad. Son canales. Canales que, siendo tuberías, son canales circulares. ¿No es cierto? Entonces, lo ideal es que un sistema de alcantarillado funcione por gravedad. Funcione por gravedad. Cuando no podemos hacer es que tenemos que poner una estación de bombeo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos una ciudad extremadamente plana y cuando por la necesidad de tener las pendientes adecuadas, nos vamos profundizando con los colectores y finalmente llegamos hasta una determinada esquina donde estamos tan profundos que ya no podemos hacer uso de la gravedad porque estamos contrapendientes. Entonces ahí tendremos que poner una estación elevadora, que es una estación de bombeo. ¿Me entiende? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. A mí me gusta eso, que me pregunten. Que pregunten y pregunten todos. No me enojo para nada. ¿Está bien? Bueno, vamos a entrar. Ingeniero, Sí. ¿qué pasaría si tendríamos dos puntos bajos en en una sola mancha urbana, digamos, donde estamos haciendo nuestra red? Perfecto, pues nosotros llevamos desde esos dos puntos bajos a nuestra planta de tratamiento. Ese es el gran problema que tenemos aquí en Tarija. ¿Han estado escuchando ustedes últimamente sobre la planta que se quiere construir en San Luis, la nueva planta? ¿Han estado escuchando o no? Que se ha armado un revuelo a raíz del diseño que presentó una empresa que se llama Aetos, que es argentina, contratada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y que ha sido observada por un grupo de ingenieros de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Ocurre de que han tomado en cuenta 2 o 3 sistemas de bombeo y eso obviamente encarece el costo de la operación de la planta. Pero nosotros hay ciudades donde inevitablemente tenemos que poner estaciones de bombeo y inevitablemente tenemos que llevar por 2 sectores los colectores, haciendo uso preferiblemente de la gravedad, y después de identificar esos 2 puntos bajos, como lo llamamos, que sería el inicio de este emisario, podemos tener aquí otro punto bajo del emisario y podemos unirlos ambos a través de un sistema de bombeo en este lugar, por ejemplo. El concepto principal y el objetivo principal es de que nosotros tratemos de recolectar las aguas residuales haciendo uso de la gravedad, de las diferentes cotas que tenemos a lo largo de los colectores. Pero no se puede. Un ejemplo, Oruro. Otro ejemplo, Santa Cruz.
hay dentro de la mancha urbana, hay sectores donde se ha profundizado tanto los colectores por necesidad, porque tenemos que hacer tenemos que tener una pendiente favorable para que pueda escurrir el agua. Nos profundizamos tanto que llegamos a un lugar que ya no puede continuar. Entonces ahí generamos una estación de bombeo, levantamos otra vez el nivel y continuamos con los colectores. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero, ya lo entendí. Parámetros de diseño. Ahora vamos a empezar a las cosas importantes ya. Y estas son las cosas por las cuales yo les pido que vengan a clase. Resulta de que, ¿no es cierto?, la norma es una orientación a que nosotros pongamos nuestros criterios personales y hagamos que en el marco de esas normas nuestros proyectos sean viables, técnicamente, económicamente, socialmente y ambientalmente, ¿cierto? Esas son las condiciones que debe cumplir un proyecto para ser evaluado. Y si hablamos de economía, con mayor razón. Entonces, uno de los primeros parámetros de diseño se denomina, igual que en los sistemas de agua potable, periodo de diseño. Periodo de diseño. ¿Quiénes han sido mis alumnos en el anterior semestre? Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el periodo de diseño recomendado para un sistema de agua potable? Me refiero a lo que hemos hecho el pasado semestre. Pregunto. ¿Entre cuántos y cuántos años? Dele, José, usted está por hablar. 20 y 30, ¿en qué? Correcto. Correctísimo. Entre 20 y 30 años, ¿no es cierto? Pero eso depende de varios factores. De dos factores que los poníamos como ejemplo cuando hacíamos el mismo análisis, el periodo de diseño para el agua potable, poníamos el ejemplo de una cuadra. El periodo de diseño es el número de años en los cuales el sistema funciona como nosotros lo hemos diseñado. O sea, funciona todavía adecuadamente. A eso se denomina periodo de diseño. Es un número de años en los cuales el sistema funciona todavía adecuadamente. No en condiciones óptimas, pero en buenas condiciones, como nosotros hemos diseñado. A eso se llama periodo de diseño. Pero el periodo de diseño tiene dos orígenes que hay que analizarlo. El primero, el tema de lo que significa la parte funcional, es decir, cuando funcionan todavía bien, en este caso los colectores, ¿no es cierto? Cuando todavía están funcionando bien los colectores. Pero también tiene un componente de la vida útil. Es decir, no todo dura eternamente, ¿no es cierto? Nosotros nacemos, crecemos y después nos morimos. ¿Verdad? Entonces, cada material, cada equipo, hasta las personas, tenemos una vida útil. Entonces, ese periodo de diseño tiene esos dos grandes análisis para poder adoptar. Aquí no hay un análisis matemático deductivo que nos pueda a nosotros llevar a que, digamos, el periodo de diseño es de 20.5 años. No, señor. ¿Cómo? ¿Con qué ecuación? ¿Con qué deducción matemática ha estimado eso? De ninguna manera. No hay forma, ¿cierto? Que se pueden hacer estadísticas y que se pueden saber aproximadamente cuánto puede durar un sistema,
una red de colectores en función a las estadísticas, al control de calidad que se hace, al sistema de operación y mantenimiento fundamentalmente que se haga. Eso es otra cosa. Pero no hay un análisis deductivo que nos diga el periodo de diseño es este, porque la ecuación para que yo pueda deducir es la integral de tal. No hay eso. ¿No es cierto? Es por eso que estos valores que dan la norma, porque esta tabla está recogida de la norma que la tienen ustedes, que se la he pasado a través del grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Esta tabla es aplicable, pero con el criterio y conocimiento que debe tener el proyectista. Criterio, conocimiento que debe tener el proyectista. Entonces, la norma nos orienta y nos dice, ¿sabe qué? Los interceptores y los emisarios, que son, digamos, los colectores de mayor diámetro, porque no son los secundarios ni las conexiones domiciliarias, los interceptores y los emisarios, dice, para poblaciones menores a 20.000 habitantes, debemos adoptar un periodo de vida útil, un periodo de diseño de 20 años. Y para poblaciones 20.000 habitantes para arriba, 30 años. Las plantas de tratamiento entre 15 y 20 años para poblaciones menores de 20.000. Para mayores o iguales a 20.000, de 20 a 30 años. Las estaciones de bombeo que yo les decía que nos vemos obligados alguna vez a colocar en una red de colectores, 20 años en poblaciones menores de 20.000 habitantes. En poblaciones mayores, 30 años. Los colectores en general de 20 a 30 años, ¿no? Los colectores principales y los colectores secundarios, que son las conexiones domiciliarias. El equipamiento. Nosotros en una estación de bombeo tenemos pues una bomba. Esto es un equipo. Si es eléctrico nos dura entre 5 y 10 años, ¿no? Para poblaciones de 20.000, entre 5 y 10 años, porque esto no depende del tamaño de la población, y los equipos a combustión, 5 años, es decir, a gasolina, diésel, pero si tenemos acetar, entonces estos 5 o 10 años puede disminuirse, porque hay cortes intempestivos que nos queman las bombas, ¿cierto? Yo el sábado he estado sin luz 3 horas en mi casa. Entonces, este periodo de diseño, como lo decía José Yucra, es un periodo de diseño que lo debemos adoptar, pero que lo debemos adoptar con el criterio técnico. Fíjense de lo que hace a veces he visto esto y a mí no me gusta mucho, ¿no es cierto? No me gusta mucho los medieros. ¿A qué me refiero esto? A que agarran y sacan una media y dicen, ¿saben qué? A ver, hagamos la prueba, ya que ustedes hagan en un papel y un lápiz, hagamos lo mismo que yo voy a hacer. Interceptor y emisario. Estoy en poblaciones mayores de 20.000. En la columna de las poblaciones mayores a 20.000. A ver, un papel y un lápiz. Yo pongo 30 años, ya, 30 años, no hay alternativa. En el otro, en la planta de tratamiento, voy a poner no 30, porque es mucho, las plantas de tratamiento son caras. Pondré 20. ¿No es cierto? Las estaciones de bombeo, 30. Las estaciones de bombeo, los colectores, 30. Los equipos, si voy a utilizar bombas eléctricas, voy a decir que voy a poner 8. Entre 5 y 10 voy a poner 8. Entonces son 30, 60, 90, 110, 118.
¿no es cierto? Es el total de años, dividido entre cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, entre 5. 118 entre 5, ¿cuánto les da? 23.6. Dividido entre 5, 23.6. Correcto, 23.6. A mí no me gusta esa forma de determinar el periodo de diseño. El periodo de diseño yo lo voy a establecer con el conocimiento del lugar, con el conocimiento de las costumbres que tenemos en el lugar, con el conocimiento de la educación que existe en el lugar. Los colectores seguramente me van a durar los 30 años si es que, ¿no es cierto?, yo hago un mantenimiento adecuado y además doy una educación sanitaria. ¿Por qué? Porque si no he hecho cualquier cosa a esos colectores, se taponan, se rompen y empiezan a funcionar a presión y no sirven. Entonces, no soy yo capaz, no me gusta, además, no me gusta, no es que sea capaz, no me gusta hacer lo que acabamos de hacer, es decir, 23.6, ¿no es cierto? Y yo me quedo con lo que me contestó José y me dijo entre 20 y 30 años. O sea, para mí el periodo de diseño, que es un parámetro importante para determinar los caudales que yo voy a recolectar, antes lo utilizábamos para ver la cantidad de agua y entregar, en el caso de los sistemas de agua potable, ahora voy a recolectar las aguas residuales, ¿no es cierto? Ese periodo de diseño lo defino yo, pero con el conocimiento del lugar. No es que hago a control remoto los proyectos, ¿no es cierto? Entonces yo conoceré, me adentraré un poco en la realidad del lugar para quién estoy haciendo el diseño, para qué ciudad estoy haciendo el diseño. Entonces veré un poco la parte económica, un poco la educación sanitaria que puede existir, y eso lo puedo conocer fácilmente, inclusive con visitas que se puedan realizar, que se deben realizar además durante el proceso de elaboración del proyecto. Entonces, yo me quedaría con lo que habíamos dicho, entre 20 y 30 años, pero con el conocimiento para la definición de ese valor del lugar para quien estamos nosotros diseñando el sistema. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, nos vamos al segundo parámetro de diseño. Es lo mismo que parámetro de diseño que estamos analizando, que se analizaron en los sistemas de agua potable. Porque lo que entregamos como agua potable vamos a recoger como agua residual en un porcentaje. Entonces, tenemos que utilizar los mismos parámetros, ¿cierto? La población del proyecto. Existen métodos estadísticos que permiten determinar la población futura conociendo los índices de crecimiento demográfico. ¿Quién nos da los índices de crecimiento demográfico? El Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Y esa tasa de crecimiento y los índices demográficos deben ser actualizados los censos deben realizarse cada 10 años, así dice la ley aquí en nuestro país. Y cada 5 años, por muestreo, se deben actualizar. No levantando un censo global, sino por muestreo estadístico, se tienen que actualizar los datos cada 5 años, entre censo y censo. ¿Cierto? Aparentemente ya el gobierno ha hecho el anuncio de que el año próximo, el año 2022, se realizaría el Censo Nacional de Población, Vivienda, en fin, varias cosas que nos permite recolectar la información con fines de planificación del país, ¿no? No solamente para los políticos, como cada vez son más contentos porque hay más números de escaños para ir a calentar los asientos de la Asamblea Legislativa. Bueno, esa
Existen varios métodos y ustedes los conocen, no nos vamos a parar aquí. El método aritmético, el método geométrico, el método de Wack-Pauls, que yo no sé por qué en la actualización de la norma lo han eliminado, y el método exponencial. El método de la curva logística, que ustedes conocen ya estos métodos, que no los voy a volver a repetir. Aquí la población es la población futura, P sub F, la población actual. Aquí el I es la tasa de crecimiento poblacional, T es el periodo de diseño, y en todas las ecuaciones es así. Aquí E en exponencial es la base de los logaritmos neperianos, y la curva logística, vean la norma, está en función de la población futura, la población actual, un índice de crecimiento poblacional en porcentaje, el periodo de diseño, la base de logaritmos neperianos, todos los métodos. Ahora, todos estos métodos estadísticos no se adecúan a todas las poblaciones. Hay algunos métodos. Por ejemplo, el método aritmético se adecúa más a poblaciones pequeñas. O sea, hay mayor seguridad de aplicación en ese método con poblaciones pequeñas o en poblaciones pequeñas. El método geométrico se adecua a cualquier tamaño de población. El de Wack-Pauls también y el método exponencial también. Pero el de la curva logística se adecua para poblaciones grandes, para poblaciones mayores a 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, no podemos utilizar la curva logística para poblaciones pequeñas porque se distorsionan los resultados de nuestra aplicación estadística de esos métodos. Entonces, es lo mismo que habíamos hecho en Sanitaria 1. Dotación. Una cosa tremendamente importante. Fíjense, ¿para qué estamos estudiando el periodo de diseño, que es un parámetro? ¿Para qué estamos estudiando la población? Porque vamos a estudiar la población futura para el año que nosotros estamos preveyendo que va a durar ese sistema de alcantarillado. Es decir, para el periodo de diseño. Tenemos que calcular la población para el número de años establecido que hemos puesto nosotros como periodo de diseño. Y lo vamos a hacer a través de la aplicación de estas ecuaciones estadísticas, ¿no es cierto? Pero esto también resulta siendo un tema fundamental. La dotación media diaria. En la dotación media diaria se refiere a la cantidad de agua que yo les entrego para el suministro diario a cada uno de los beneficiarios de un sistema de agua potable, ¿no es cierto? A eso se llama dotación media diaria. Y esto nos da la norma. Fíjese, vamos a poner el ejemplo de Tarija. Tarija está en la zona de los valles y está con una población mayor a 100.000 habitantes. Entonces, la dotación que yo debo tener es entre 200 y 250 litros por habitante día. ¿Qué quiere decir esto? De que yo debo entregar esta cantidad de agua a cada uno de los beneficiarios para que pueda cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? El consumo, el tomar agua, el consumo, el aseo personal, la preparación de los alimentos, el aseo de nuestras viviendas, el aseo de nuestra ropa, el lavado de nuestra ropa, ¿cierto? Esto está en la norma. Entonces, esta dotación es fundamental, pero esta dotación, la norma la considera como una dotación inicial, esta dotación media diaria inicial la pudiéramos llamar. Y nos obliga a que la dotación sea proyectada al periodo de diseño, también al periodo de diseño.
Y yo les he dicho el anterior semestre varias veces, ustedes me han escuchado, de que estoy en desacuerdo con una serie de contenidos de la norma. Y este tema es uno de los que estoy en desacuerdo, la dotación. Afortunadamente, no sé cómo irá a salir, pero la nueva norma se está haciendo un levantamiento de información nacional para que se pueda hacer sugerencias para la modificación de las normas. Y viene un cuestionario, yo ya lo he llenado el cuestionario y me han faltado las hojas. A ver, ojalá que se haga caso a algunas sugerencias que uno con la experiencia puede dar, ¿cierto? Primero, fíjense, y vamos a seguir con el análisis de nuestro ejemplo de tarifa. Yo tengo la posibilidad de utilizar desde 200 hasta 250 litros por habitante día como dotación inicial. Si les asigno 200 litros, voy a tener un caudal, porque estos 200 litros los tengo que multiplicar por el número de habitantes que voy a tener al periodo de diseño. ¿No es cierto? Para tener un caudal. Esto está en litros por habitante día. Y si yo tengo habitantes, si multiplico por habitantes, voy a tener en litros por día. Voy a tener un caudal. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si pongo 250? Estoy subiendo todavía el valor de la cantidad de agua que requiero para satisfacer las necesidades de una población. Entonces, el rango es muy grande, La diferencia es muy grande, los caudales son muy diferentes. Y si a eso todavía me obligan a que la tenga que proyectar la dotación inicial, caramba, la población, o mejor dicho, la dotación me sale valores muy grandes. Estamos yendo contra lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo se están inventando artefactos que utilizamos nosotros para hacer uso del agua, artefactos que sean más eficientes, que nos permitan a nosotros consumir menos cantidad de agua, para que no haya derroche. Hay controladores de caudales. No otra cosa significa cuando vamos por ahí a un boliche o a un hotel o a un paradero de por ahí, ustedes tienen un grifo que se tiene que presionar, cae una determinada cantidad de agua y se corta. Ya no estamos dando vuelta al grifo para abrirlo, ¿no es cierto? Para dejar que escurra cualquier cantidad de caudal. Entonces, cuando nosotros estamos yendo a nivel mundial, no a quitar la cantidad de agua que necesitamos, sino a quitar la cantidad de agua que desperdiciamos, ¿no es cierto? Estamos dando todavía unos caudales, unas dotaciones aquí tremendamente grandes. Estamos yendo contrarruta en nuestra norma frente a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Yo les contaba el anterior semestre y les voy a contar de que en este caso de la dotación, yo he investigado mucho y hay un alcalde de una ciudad importante en España que ha hecho una locura y yo he querido imitarlo. Él se ha medido personalmente cuánto de agua utilizaba al día y resulta de que utilizaba 150 o 120 litros al día. Entonces dice, ¿por qué el resto de la gente no utiliza esa cantidad y derrocha el agua? A nosotros como comuna nos cuesta generar el agua potable y nos cuesta transportarla. Entonces, ¿por qué vamos a darle más si necesitamos esto? No es esta una posición que sea de decir, les voy a quitar el agua, ahora hoy día no se van a bañar, se van a bañar día por medio, no es de que hoy día no van a preparar la comida, no.
la cantidad de agua es la suficiente para satisfacer las necesidades domésticas que tiene una persona. Inclusive regar pequeños jardines, pero no hectáreas. No hectáreas, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Esto está yendo en contra de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Afortunadamente, todavía en nuestro país tenemos fuentes que nos permiten buscarlas y encontrar estas cantidades de agua que después se convierten en caudales para satisfacer. Pero cada vez es más difícil encontrar agua porque la tenemos ya contaminada, ¿cierto? Y la contaminamos quieren, nosotros. Entonces, este tema de la dotación es un tema muy discutido, pero bueno, esto dice la norma y lo tenemos que cumplir, ¿cierto? Pero hay que tener el criterio para adoptar la dotación media diaria inicial. Yo pongo 200 y, ¿estoy cumpliendo con la norma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Y si pongo 250, También. también. Entonces, no es lo mismo 200 que 250. Entonces, imagínense esa diferencia de 50 litros multiplicado por más de 100,000 habitantes, ¿cuántos litros nos genera como demanda al día? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Este tema de la dotación futura es un tema que yo lo analizo y lo acepto, digamos así, como dotación futura, especialmente cuando tengo un sistema nuevo, cuando nunca hubo agua potable y yo estoy poniendo por primera vez. Y esta dotación futura me permite a mí hacer lo siguiente: proyectar la dotación inicial al periodo de diseño con una tasa de crecimiento o una variación anual de la dotación en porcentaje denominada D. Entonces, D sub 0 es la dotación que yo adopto, justificando plenamente los valores de esta tabla, ¿cierto? Y la proyecto a un periodo de diseño denominado T. ¿A cuál? A este periodo de diseño inicial que nosotros nos hemos referido. A los 20 o los 30 años, o los 25 o los 22. ¿No es cierto? Proyecto esa dotación. Y este valor de D, de la variación anual de la dotación en porcentaje, o la tasa de crecimiento de la dotación, para mí es un elemento muy importante, porque está en relación a la cantidad de infraestructura que tengo yo dentro de mi vivienda para hacer el uso del agua que yo tengo de disponibilidad. Cuando nunca he tenido el agua, no puedo pues poner un grifo, no puedo poner un baño, no puedo poner nada. O sea, no pongo artefactos a través de los cuales hago yo uso del agua. Pero cuando me ponen recién el sistema de agua potable, yo haré una conexión, me llevaré a una lavandería, construiré un baño, en ese baño pondré un lavamanos, pondré una ducha, pondré un inodoro, que son los artefactos a través de los cuales yo hago uso del agua que se me asigna a través de este denominativo llamado dotación. ¿No es cierto? Entonces, yo justifico este tema y este D varía entre 0.5, anótense por favor, los que no han sido mis alumnos, porque los que sí han sido mis alumnos ya lo tienen anotado en la materia de Sanitaria 1. Este D o tasa de crecimiento anual de la dotación varía entre 0.5 y 2% anual. De 0.5 a 2% anual.
Y aquí hay que hacer un paréntesis también. Este D, cuando es un sistema nuevo, yo tendré que poner un D lo más aproximado al valor mayor. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo de vida útil, yo voy a ir construyendo la infraestructura de consumo que me permite a mí hacer uso pleno de la cantidad de agua que me da el sistema. Y me apegaré al valor más chico cuando es un sistema ya existente y que lo estoy cambiando y ampliando. ¿Por qué? Porque si van a poner por la calle de mi casa, por la cuadra de mi casa, una nueva tubería, yo ya tengo la infraestructura interna en mi vivienda, porque tengo agua hace 30 años, ¿no es cierto? Tengo ya la infraestructura de consumo construida, por lo tanto, para mí no es ya un valor demasiadamente grande el del crecimiento de la dotación. Entonces, ese D me apegaré al valor más chico que 0.5, no digo que sea 0.5, puedo poner 0.8, puedo poner 1 inclusive, ¿no es cierto? Pero ya tengo infraestructura. En cambio, cuando no tengo, ese crecimiento de la dotación es mayor, porque primero pondré un grifo, después pondré otro, después pondré una ducha, después pondré otra, después pondré un inodoro, pondré otro, en fin, de acuerdo a las necesidades que vaya yo teniendo. Entonces, es un proceso de construcción de infraestructura de consumo del agua. Por eso es que se proyecta la dotación. ¿Se entiende hasta aquí? Ingeniero, Sí, o sí. sea, la cuestión es o tomar un 0,5, un 0 o un 2, ¿no ve? O hay que también dar alguna, bueno, nuestras especificaciones de acuerdo a nuestros requerimientos, el valor de ahí. Los valores están entre 0.5 y 2. Si es un sistema nuevo, le digo que yo me apego al valor máximo, al 2% anual. Puede ser 1.8, puede ser 1.5. O puede ser el propio 2%. Pero si es una renovación de un sistema donde toda la infraestructura de consumo en los beneficiarios de ese sistema ya está construida, es decir, si me renuevan la tubería de mi cuadra, yo ya no voy a construir ningún otro baño, no voy a hacer ninguna otra conexión adicional, porque ya la tengo, ¿no es cierto? Entonces, esa tasa de crecimiento, en mi caso, va a ser mucho más chica, porque yo ya estoy haciendo uso pleno de la dotación, es decir, de la cantidad de agua que me están dando. ¿Se entiende, Maika? Sí, o sea, nosotros tenemos que justificar ese valor para recibir. Así es. Porque últimamente ya la población está creciendo, digamos, ya no para, bueno, también para los sectores a los costados y también hacia arriba. Eso te estabas refiriendo yo también. Porque uno ya está creciendo, ya no está casi en su casita de 1 o 2 pisos, ya está haciendo ya para 3, 4 plantas ya. Claro que sí, por eso. Ese conocimiento es el que hace en el que nosotros tengamos que conocer, y ese conocimiento nos permite elegir mejor esos valores o esas tasas de crecimiento. Permítame un segundo, ¿ya? Aló. Ya, sigamos nomás. Entonces, ahí me quedo. Yo tenía una pregunta para usted. Ya, le decía que para el periodo de retorno, para sacar la población futura, tomo en cuenta, por ejemplo, si son 20 años, le sumo también desde el último censo hasta la actualidad. El periodo de diseño es a partir del año en el que usted está diseñando. Si tiene datos de hace 20 años, por decir algo, tiene que actualizarlos al 2021, porque es el año de diseño, el 2021, y ya siempre están los 20 años. Ah, ya, sí, gracias, Inge. Bueno. Entonces, voy a volver a compartir.
Y esta es la dotación. Un otro parámetro que es tremendamente importante y que yo he encontrado una preocupación, pero como no hace caso nadie, los políticos se dedican a la parte política, a echarse barro el uno al otro, pero con cosas irrelevantes, me he encontrado con una preocupación. Este tema de la dotación influye sustancialmente también en las aguas residuales. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a definir el coeficiente de retorno. ¿Qué es el coeficiente de retorno o coeficiente de vuelco? También se llama así en alguna bibliografía van a encontrar con ese nombre, coeficiente de vuelco. Es la relación que existe entre el caudal medio de aguas residuales domésticas y el caudal medio de agua que consume la población. O sea, es un coeficiente menor a 1, porque no toda el agua que entrego yo como agua potable la recojo como agua residual. Este valor de C es un porcentaje del agua que entrego como agua potable. Del total de agua entregada para el consumo, solo una parte contribuye al alcantarillado, ya que el saldo es utilizado para el lavado de aceras, riego de jardines y otros. Por ello, el coeficiente de retorno depende de los factores locales, como el tipo de vivienda, condiciones de calle, clima y otros. Estadísticamente, se puede indicar que los valores del coeficiente de retorno se encuentran entre el 60 y 80% de la dotación de agua potable. ¿Qué quiere decir esto? Que del 80, de los 100 o los 200 o los 250 litros por habitante día que yo entrego, recojo entre el 60 y el 80%. Si entrego 200, recojo, si es 60%, 2 por 6, 12, 120 litros por cada habitante, como agua residual. Y si recojo el 80%, 2 por 8, 16, 160 litros por habitante que recojo como agua residual, entregando 200 litros a cada uno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí, José, sí, contésteme usted, porque es el único que contesta. Y Maita también le agradezco que participe. ingeniero, eso también dependería también pero si no sabríamos dónde hay, digamos, áreas verdes y todo eso, ¿cómo definiríamos ese porcentaje nosotros? Porque algunas veces muy no existen buena, los lugares. muy buena pregunta, Maita. Si nosotros tenemos un sistema de agua potable funcionando y tenemos un sistema de alcantarillado sanitario funcionando, yo sé cuánto entrego de agua, la salida del caudal medio, el caudal medio de agua potable dividido entre, perdón, el caudal medio de aguas residuales dividido entre el caudal medio de agua potable. Ese es el valor del coeficiente de retorno. ¿Cómo lo mido el caudal medio de aguas residuales? En la planta de tratamiento. ¿Cuánto me llega de caudal en la planta de tratamiento? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo mido el caudal medio de agua potable? En la entrega de la planta, del agua. ¿Cuánto estoy yo entregando de agua para su consumo como caudal medio? Entonces, es un cociente entre el caudal medio de aguas residuales y el caudal medio de agua potable. Eso es el cociente C. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo sistema de agua?
y obviamente al no tener sistema de agua, no tengo alcantarillado. Tengo que suponer un valor y ese valor estadísticamente está comprobado de que anda entre el 60 y el 80% de lo que entrego me devuelven como agua reciclada. ¿Ahora se entiende mejor, Maita? Sí, ingeniero, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, son las 8:29 minutos. Nos vamos a quedar aquí, no quiero cansarlos más. Desde la próxima clase, vamos a terminar con estos parámetros de diseño y vamos a comenzar un ejemplo a través de uno de los métodos para poder estimar los caudales. Hay 3 métodos que se utilizan para estimar caudales. El método de las longitudes, el método de las áreas y el método de las densidades poblacionales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio nosotros con el mismo ejercicio con los 3 métodos para ver cómo varía. ¿No es cierto? Pero para eso tenemos que avanzar todavía un poco. En la próxima clase nos introduciremos al ejercicio, pero primero terminando esta parte conceptual que es muy importante. ¿Se entiende? Dice, Sí. yo todavía tengo dudas. A ver. Aquí en los parámetros de diseño hay 3 parámetros que dependen de la población. Sí. Y para recordar, por ejemplo, el periodo de diseño, ¿esa población es futura o es actual? Es futura, porque los proyectos, José, los hacemos para de aquí a 20 años, no para que dure hoy día. O sea, aquí cuando calculamos la población, aquí ya estamos introduciendo la población actual. Entonces, todo lo que vamos a hacer con los datos posteriores es con la población. ¿Se da cuenta? La dotación también. La dotación es también para población. La dotación es para la población actual. Sí, eso es lo único. Tenía confusión. Y también nos decía el índice de crecimiento que se tiene que hacer un censo cada 5 años. Cada 10 años es el censo. Cada 10 años. Cada 10 años es el censo. Y cada 5 años se actualiza el censo, pero no levantando la información completa, sino estadísticamente. Muestreo. Por muestreo. En el caso que no hubiera uno de esos casos, bueno, no hubiera este censo o esa actualización. Si la población es chica, José, nosotros tenemos que elaborar el censo. Porque es un dato muy importante. O si no, retrotraernos a censos anteriores para ver tasas de crecimiento. Y esas tasas de crecimiento y la estimación de la población futura también depende de una serie de estimaciones que nosotros debemos, no estimaciones, sino de conocimientos que debemos tener sobre la población, de las posibilidades de trabajo. Si hay posibilidades de trabajo, es probable que la población crezca más rápido o crezca. Hay casos que uno se encuentra con poblaciones con tasas de crecimiento negativas. Quiero decir que ha decrecido. Ya está claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos veremos el día miércoles. Terminamos esto el miércoles. El miércoles se lo subo, no ahora porque no hemos podido terminar. Y nos ponemos después de terminar a hacer un ejercicio. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces nos vemos el día miércoles. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.